Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Baloncesto de Norte a Sur, donde todas las semanas tenemos invitados muy especiales y hablamos de temas muy importantes relacionados con el baloncesto. Esta semana no es la excepción, tenemos un invitado súper especial, una persona que ha aportado mucho al baloncesto, tanto como jugador y también como entrenador. Y antes de pasar de pronto ya directamente a la entrevista, tenemos un par de temas. Han pasado cosas muy importantes en el baloncesto universitario, la NCAA. Ya están definidos, Pedrito nos va a contar un poco, ya están definidos los equipos que pasan a la final. Todo el mundo esperando la gran final mañana con mucho ánimo todo, Pedrito. Sí, un saludo muy especial para todos. Sí, tenemos dos equipos de muy alto nivel que llegaron y llegaron con las expectativas que se habían creado sobre ellos a nivel nacional, de que iban a ser los equipos que llegaron a la final, un equipo altamente competitivos. Todos los que han estado viendo el desarrollo de la locura de marzo saben que estos equipos vienen haciendo muy buenas presentaciones, tienen una plantilla muy competitivas y jugadores de muy alto nivel que vienen dando o vienen mostrando el por qué eran los equipos llamados a llegar a la final. Claro que sí, Pacho, con el saludo para ti también. También tenemos un tema supremamente importante, algo que acaba de suceder, un hecho prácticamente histórico en nuestro país, y es que el hijo de un gran compañero de nosotros, de Nelio Moreno, ha sido llamado a integrar la preselección de Estados Unidos en la categoría sub-17. Pacho, algo muy importante para el país, ¿no? Nunca habíamos tenido un placer de tener a alguien tan cercano a Colombia en un equipo a este nivel, ¿no? Realmente nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de que Malachi Moreno esté en la selección de Estados Unidos sub-17. Realmente es una oportunidad que tenemos los colombianos de ver el próximo jugador a la NBA y creemos que le va a ir bien. Malachi tiene unas condiciones naturales para poder jugar este deporte y realmente creemos que lo va a hacer. Sí, estamos todos aquí con los dedos cruzados apoyándolo moralmente desde la distancia para que todo le pueda salir muy bien. Pacho, Pedro, también vamos a hablar un poco vamos a tratar con un poco de ánimo de ayudar. Queremos compartir con toda la gente, vamos a estar dando detalles poco a poco en los episodios. Se aproxima ya un campamento de baloncesto muy importante que se realiza todos los años en la ciudad de Cali con el profesor Guillermo Moreno, y tratando de pronto surge la idea de tratar de ayudar vamos a ver si podemos lograr de alguna forma invitar a un jugador, a una jugadora de la edad entre 12 años a 18 años, y Baloncesto de Norte a Sur quiere tratar de colaborar, Pacho y Pedro, para que este jugador pueda, con una persona que lo acompañe, ir con todos los gastos pagos. ¿Por qué no nos explicas un poco más cómo es este sistema y qué es lo que estamos tratando de hacer, Pedro? Bueno, sí, Baloncesto del Norte a Sur, conociendo el campamento que viene realizando el profe Moreno en la ciudad de Cali, queremos tener esa ayuda, o dar esa ayuda, esa colaboración a algunos muchachos que puedan o que no tengan el recurso para irse a estos campos y poder desarrollar y que le ayude a desarrollar su baloncesto. Entonces esa es la intención, ¿no? Que Baloncesto del Norte al Sur involucrarse con todos estos chicos que de pronto no tienen esa oportunidad. No tenemos el recurso para quisiéramos llevar 500, pero no tenemos el recurso para tanto. Entonces, pero sí queremos incursionar en esto, en ayudar y querer motivar a los jóvenes que hagan deporte, en especial pues en el caso nuestro que es el baloncesto, y hacer parte de ese campamento que hace el profesor Moreno en la ciudad de Cali, que es un campamento de muy buen nivel, y esperemos que muchos jóvenes se inscriban y podamos sacar de ese grupos 1 o 2 jugadores para ser parte de ese campamento, que le podamos dar la inscripción al campamento, poder tener el hotel en el campamento, tener la alimentación y tener de pronto el transporte que lo lleve desde su ciudad hasta la ciudad de Cali y viceversa, de la ciudad de Cali hasta su ciudad de origen nuevamente. Claro, y sabemos por experiencia propia que es muy, muy seguramente, Pacho, el jugador que va
a tomar ventaja de esta ayuda. Es muy posible que no nos esté escuchando en este momento, no nos esté viendo. Queremos, si se puede, tratar de ayudar a una persona de partes alejadas, de partes donde no hay mucho apoyo de pronto, donde es difícil. Qué bueno que se dieran ese es el ideal, Pacho. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Y es un campamento muy importante para el jugador o la jugadora con una persona que lo acompañe, ¿no, Pacho? ¿Podría ser el entrenador o el padre? Bueno, sí, la idea es que de las ciudades más remotas del país poder seleccionar un jugador o una jugadora que pueda ir a la ciudad de Cali a aprender, a ver estos procesos de aprendizaje, perdón la redundancia, y que pueda compartir con entrenadores, alumnos, directivos y que puedan aumentar su conocimiento del baloncesto. También es muy importante saber y tener en cuenta que las personas que van a ser escogidas deben pertenecer a una escuela, a un club deportivo que esté debidamente constituido y que tenga un aval de la liga, de pronto de su municipio. Es muy importante. Vamos a seleccionar 10 o 5 y nosotros mismos vamos a ir a visitarlos y ver el proceso de aprendizaje que tienen en la escuela o en el club. Claro. Entonces es muy importante. Más adelante le vamos a dar pautas para que ustedes nos sigan y se inscriban y puedan ser seleccionados para ese campamento que se va a hacer en la ciudad de Cali. Yo creo que es una oportunidad muy buena también para nosotros, si podemos estar allí en Cali también acompañándolo, enseñándole tantas cosas y de cierta manera como creando esa ayuda inicial para que ese jugador o esa jugadora siga con la motivación para seguir saliendo adelante y para seguir sobresaliendo. Pero bueno, muchachos, como ven, tenemos muchos temas importantes para el capítulo de hoy. Los queremos dejar por aquí con una entrevista supremamente importante con un invitado muy especial, un gran entrenador, gran jugador. Esperamos que la disfruten. Y como siempre, no se olvide seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify. Si quiere solamente escuchar el audio, nos puede escuchar en Apple Podcast, nos puede escuchar también en Spotify, Buzzsprout. Estamos en todos lados, muchachos. Esperamos que nos sigan apoyando y cualquier pregunta, nos ha llegado muchas preguntas, muchos emails. Nos pueden escribir a info@baloncestodenorteasur.com. Estamos aquí para servirle en cualquier cosa que podamos ayudar. Los dejamos con este episodio, esta super entrevista, muchachos, que lo disfruten y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en Baloncesto de Norte a Sur en el próximo episodio. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Nuestro invitado en este episodio el día de hoy tiene mucho significado para el baloncesto colombiano. Personalmente jugué contra él desde una edad muy joven y era uno de esos partidos nacionales que uno siempre decía qué problema jugar contra esta gente porque eran muy buenos. Carrera muy exitosa como jugador en las ligas menores y ya después gran protagonista del baloncesto nacional como profesional, egresado de la Escuela Nacional del Deporte, donde crea unas amistades muy importantes de por vida, ya hablaremos de esto. Inicia su carrera como entrenador en el año 2003, donde logra llevar a su departamento Bolívar ese año a 2 finales nacionales en el primer año, muchachos. Lleva a su equipo a Armenia, unos intercolegiados donde llega a la final nacional y luego en Riohacha al Interligas Infantil donde juega contra lo que era en aquel momento el equipo de su segundo hogar, el equipo del Valle. Su carrera como entrenador continúa con muchos logros, como el de ser campeón nacional juvenil y más adelante ya se convierte en lo que viene a ser campeón de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia con el equipo de San Andrés. Actualmente asistente de nuestra querida Selección Colombia, estudioso del juego, preparado, con una hoja de vida impecable y muy disciplinado en todo lo que hace. Su nombre, Iván García. Iván, ¿cómo te encuentras? Gracias por acompañarnos hoy. Hola Pedro, Pacho, Pedrito. De verdad para mí muy emocionado. Antes que nada, lo primero es felicitarlos por este aporte que ustedes están haciendo al baloncesto.
siempre va a ser fundamental el eco que se está haciendo del deporte y qué mejor que hablar de baloncesto con personas que fueron protagonistas de este deporte. Para mí, Pedro, Pacho, Pedrito fueron referentes no solo a nivel competitivo, sino a nivel de figuras. Para mí, estuve viendo al Valle que en algunos programas hablaron con Lucho de lo que era Census 2, ese equipo de Valle que yo veía en Cartagena siendo un niño, de lo cual tengo muchas anécdotas, y allí los vi a ustedes, me emocionaba mucho. Luego más adelante cuando voy a Cali, poder no solo jugar contra ustedes, sino compartir en algún momento, después verlos en Manizales, en Sabio, para mí ha sido muy emocionante y me emociona hoy estar aquí con ustedes hablando de básquetbol. Mi respeto, mi admiración y siempre agradecido de que me puedan invitar aquí a hablar de baloncesto. Claro que sí, Iván, el sentimiento es mutuo. Pacho, con el saludo para ti, la bienvenida a las personas que nos acompañan en este episodio y al profesor Iván García. Pacho. Bueno, un saludo a todos nuestros seguidores, al profe Iván. Realmente me siento muy contento y muy feliz de que él esté acompañándonos en el día de hoy. Realmente pienso que es uno de los entrenadores en los cuales yo veo y me veo reflejado, porque le gusta mucho el básquet. Realmente yo tuve unos inicios parecidos a los de él, y el amor, el entusiasmo, las ganas de aprender, me identifico mucho con él. Realmente yo también lo admiro mucho y sé que él va a ser uno de los grandes entrenadores del país, y ya empezó. Ahorita lo tenemos en la Selección Colombia y creemos que lo va a hacer muy bien. Es una bienvenida para el profe Iván y espero que su futuro sea grandioso. Claro que sí, 100%, Pacho. Pedrito, saludo para ti también. Estamos hoy con un invitado que, Pedro, conoce mucho del baloncesto colombiano en todos los niveles, Pedrito. Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores. Un especial saludo también a Iván, que nos aceptó esta invitación para ser parte de este programa de baloncesto de sur a norte. Un jugador o una persona que como jugador fue muy destacada, ahora como entrenador viene teniendo muchos logros importantes dentro del baloncesto colombiano, viene haciendo su recorrido y ya esto lo ha llevado a ser asistente a la Selección Colombia, y yo creo que próximamente lo veremos en algunas selecciones colombianas, dirigiendo estas selecciones Colombia, de pronto en divisiones menores, para ir haciendo el recorrido, ¿no? Con el saludo, Iván, aquí quería dar inicio pues al programa y preguntarte cómo fueron tus inicios allá en Cartagena, dentro del baloncesto de Bolívar. Muy buena pregunta. Inicialmente, como todo cartagenero digamos de antes, acá antes se iniciaba en dos deportes. Uno hacía béisbol y tenía que pelear en la calle, o sea, boxeo. Esos eran dos elementos fundamentales del Caribe. O sea, cartagenero que no jugara béisbol no fue cartagenero de antaño, pues digamos. No es que me considere un vejestorio, una persona de muchísimos años, pero me tocó esa época. Siempre estuve muy ligado hacia el béisbol. El sueño de todo cartagenero era ser un Grandes Ligas, o si no, ser un boxeador profesional. Estando en eso, empiezo a encontrar un gusto por el baloncesto debido a unos amigos, un gran amigo que se llamaba Isaac Vergel, que jugó conmigo, jugamos en Bravos del Norte, él después estuvo en Piratas, y de esas cosas que colocó un aro en el sector donde vivíamos, y por allí empezamos a encontrar el gusto al básquetbol. A partir de allí nos fuimos desligando todos del béisbol
y nos fuimos uniendo al baloncesto. Y a la edad de 13 años empiezo a jugar en mi colegio, el Colegio INEN de la ciudad de Cartagena. Y desde allí enseguida un llamado a la Selección Bolívar. A mí eso me sorprende porque yo estoy jugando béisbol desde los 6 años y solo tuve 2 llamados a Selecciones Bolívar. Y en el primer año que hago basquetbol, llego a la Selección Bolívar de baloncesto y dije, bueno, por aquí pasa algo. Creo que la cosa se puede dar por aquí. Y empiezo a jugar con selecciones nacionales, con selecciones departamentales, perdón. Y allí empiezo a representar al departamento, a encontrarme, ahí me empiezo a encontrar con Pedro Bonilla en Cundinamarca. Jugamos el primer nacional en Cali y nos canastearon. Recuerdo un nacional, creo que fue en el año 93. Por ahí 93, sí. No recuerdo. Sí. Nos pegaron una canasteada y para mí era sorprendente porque veía que el equipo de Cundinamarca eran unos chicos de muy baja estatura, pero jugaban un muy buen baloncesto. Y recuerdo que siempre dijimos, bueno, nos canastearon ahora, pero en hay revancha. Nos los encontramos. Sí. Hay revancha. y bueno, recuerdo que Pedro era poste. Ajá. Y ya después ya era más bajo que yo, que jugaba en el alero. Ustedes no paraban de crecer, ustedes seguían creciendo y nosotros nos quedamos en el primer piso. Nosotros creciendo y ahí había una buena generación. Gabriel Fuente, que jugó baloncesto profesional, Diomedes Cassiani, que también jugó baloncesto profesional, Jovan Berrío. Entonces eran jugadores que tenían talla y podíamos jugar un básquet de altura. Y eso no, ya después que nos encontramos con Pedro, con Cundinamarca, más adelante ya les costaba mucho a ellos, no a nosotros. Nos tocaba meter el turbo a nosotros ya, porque ya cambió la vaina. Sí. Ya luego se da mi llegada al Valle del Cauca, Cali, que me reciben de gran manera, porque me voy a estudiar a la Escuela Nacional del Deporte. Allí me encuentro con el profesor Iván Todoró, que le cambia a uno toda la perspectiva de lo que uno tenía en cuanto a baloncesto. Se da cuenta que uno no había hecho nada de baloncesto a nivel de metodología, de estudio, de aplicación, y quizás desde allí empieza mi agrado por el estudio del juego, por no jugar por jugar, sino por generar estructura. Las observaba allí y bueno, a partir de allí se da un llamado para jugar. En ese tiempo teníamos el equipo Toros del Valle. Claro. Lo dirigía el coach Guillermo Moreno, pero ya allí, ya tanto... Iván, en ese momento, antes de cuando llegaste a la escuela, ¿tú llegaste a la escuela con qué? ¿Con una beca por...? Sí, con una beca completa, una beca de estudios, una beca de alimentos y una beca de alojamiento, que para nosotros era algo grandioso. Pero yo, de pronto estoy omitiendo, yo antes de llegar a la escuela ya había jugado 2 años con el equipo de la ciudad de Cartagena, que se llamaba Bravos del Norte. Allí es donde ya... Yo tengo una anécdota con Pedro Coró que no la olvido y creo que nunca se la he contado. Recuerdo que el primer año que juego, a nosotros nos dirigía Carlos Gil, un entrenador venezolano. Y ustedes estaban en Sabio, un equipo de Sabio donde estaba Eddie Duan Washington, estaba Randall. Sí, era un equipo muy fuerte. Y yo quería jugar. Y me dice Carlos Gil, ¿quieres entrar a jugar? Bueno, ve y para el guardia. O sea, Eddie Duan Washington estaba haciendo fiesta en Cartagena. Y yo sé que él lo dijo solo para que yo jugara. Y bueno, yo pegado a él, y Randall le entrega la pelota al ángulo de 45 y hace un corte, y recibo la primera pantalla de Pedro Coró.
yo creo que allí se me salió el alma. Y cuando llego al banco me dice, bienvenido a la liga. Y una pantalla fuerte era. Era una pantalla. O sea, claro. Era una pantalla, pero ahí uno empieza a adaptarse y a entender el juego, a entender cómo debía pasar, cómo debía hacerlo para no quedarme ahí colgado. Empieza a cambiar todo. No. Empieza a cambiar todo. Claro, y empieza. O sea, yo siempre he tenido una mentalidad en torno a cuando a uno le pasan las cosas, cómo las asume, cómo responde. Y en mi caso siempre buscaba un análisis. Entonces preguntaba y me decían, cuando veas a Pedro o a Gustavo Lindo, vete de seguidor, no intentes luchar la pantalla, vete de seguidor porque si quedas ahí enganchado te van a matar. Claro. Yo pesaba 78 kilos. Imagínate, yo tengo unos videos de ahora que nos encontramos en Medellín, Iván. Tengo que enviártelo. Sí. Tengo unos videos de Pedro Pacho, unos videos teníamos con unos 15 años por ahí, no sé, un nacional en Medellín. 16. Y te digo que recuerdo, Iván, que era bastante alto, pero extremadamente delgado. So, esa pantalla con Pedro, ya me quiero imaginarla cómo fue aquello. Sí. Iván, imagínate que te quería preguntar, imagínate que hace poco sale un podcast extremadamente, uno de los mejores podcasts que ha salido de baloncesto aquí en Estados Unidos, y es LeBron James hablando con J.J. Redick. En el podcast, el primer episodio, le pregunta a J.J. Redick, son unas conversaciones a un nivel intelectual increíble, ya como te puedes imaginar, y una de las primeras preguntas que le hace a LeBron es, ¿qué es lo que hace a un jugador? ¿Qué cualidades tiene que tener un jugador para ser bueno, sacando el talento aparte? Y ¿cuáles son las cosas importantes que debe tener la gente para poder sobresalir en el baloncesto y en cualquier parte donde está? La respuesta de LeBron, Iván, es 3 cosas. La primera que dice es, lo más importante es que los jugadores deben saber su historia y de dónde vienen. Me sorprendió esa respuesta, Iván, porque de cierta manera nadie la esperaba y es bastante importante conocer a aquellos que estaban antes de nosotros, cómo forjaron el camino, cómo abrieron las puertas. Mi pregunta para ti, Iván, es ¿cuáles son, desde tu punto de vista, 2 cualidades que se necesita en Colombia para ser buen jugador sacando el talento? Y la segunda es, ¿por qué no nos recuerdas lo que recuerda en ese momento, nombres de algunos jugadores históricos, jugadores o entrenadores allí en Cartagena, rápidamente lo que recuerdes? Bueno, mire, para mí, sacando el talento, para que un jugador pueda tener éxito, tiene que ser disciplinado y estudioso del juego. O sea, sin eso no hay éxito. No va a haber trabajo, no va a haber continuidad. Disciplina y estudioso del juego. De hecho, es algo que yo les transmito a mis jugadores. Les digo, yo les puedo hablar de lo que es la disciplina y la importancia que tiene en el deporte, porque yo no lo fui. Y por eso les puedo hablar de esa importancia. Siempre recuerdo cuando llegaba a Cali y yo tenía una capacidad de salto muy buena, pero no me gustaban las pesas, no era juicioso entrenando, inclusive me iba de parranda, creía que el talento atlético que Dios me había dado iba a estar para toda la vida. Y eso era algo de lo que siempre me hablaban allá en Cali. Y cuando eso se perdió todo lo que podía hacer con el juego, porque no lo estudié, no lo analizaba como jugador, y sin tener talento atlético, que era lo que me mantenía como jugador, se perdió todo. Claro. Entonces, a partir de allí, empecé a entender y dije, a partir de esto es lo que le voy a transmitir a todos los jugadores que puedan pasar por mis manos, desde mi propia experiencia. Y bueno, ya refiriéndonos a jugadores
A mí me marca mucho cuando llego a jugar baloncesto profesional en Cartagena, dos jugadores que eran referentes en ese momento. Boris Campillo, que jugó mucho con Pacho y con Pedro, y Omar el Bombillo Sierra, que hizo que jugó en Estados Unidos, y eso fue lo primero que ellos me decían. O sea, trabaja, eres muy delgado, si no te anclas en el gimnasio, en el desarrollo del juego, no vas a poder tener una trascendencia. Tienes un buen talento, pero no tienes una capacidad en fuerza que te pueda llevar a competir de la mejor manera. Después llego a Cali y ahí me encuentro con Jimmy Mosquera, que para mí era el jugador, o para mí el jugador de mayor admiración. Creo que Jimmy, siempre que hablamos, siempre que nos vemos en todos lados, se lo digo porque yo me veía como él, un jugador delgado, con capacidad de salto. No tenía el tiro exterior que él tenía, pero siempre lo veía como un referente. Y me encuentro todavía a Lucho, que venía de Estados Unidos y llegaba a jugar a las Panamericanas. Y hay algo que a mí me marcó y que yo siempre se lo digo a todo el mundo en Colombia. O sea, para mí en el Valle era una potencia, porque en el Valle nadie era bueno. Y me explico. Tú le preguntabas a Jimmy y Jimmy me decía, todos son malos, tienen que ganarme. Le preguntabas a Lucho, todos son malos. Le preguntaba a cualquier persona que jugara baloncesto y me decían, nadie es bueno, si no me gana, no es bueno. Y cuando íbamos los domingos a jugar a las Panamericanas, muchas veces hice equipo con Lucho o en algunos con Jimmy, y me decían, podemos hacer lo que sea, pero si hoy domingo perdemos, nos van a joder toda la semana. Entonces aquí no vale quiénes seamos nosotros. O sea, en el caso de Jimmy y Lucho, que eran referentes, hay que ganar. Claro. Hay que ganar y demostrarle a todos siempre. Eso a mí me dejó una gran enseñanza de lo que se vivía en el Valle. Cuando escuchaba el podcast, cuando ustedes invitaron a Lucho, que hablaban de esa competencia que ustedes tenían de manera interna, yo la relacionaba muchísimo con eso que yo pude vivir. O sea, allá tenías que competir todo el tiempo. O sea, no era que uno llega a otra ciudad y dicen, y hay jugadores que dicen, yo hice esto, yo estuve. Allá en Cali eso no le valía a nadie. Allá te decían, sí, lo hiciste, no me importa, gáname. Claro. Gáname y demuéstralo. Claro, había era una compitiendo internamente, y como tú dices, lo menciona en algún momento Lucho Murillo, dice, la preocupación no era tanto ir a ganar el nacional, sino era aquí internamente en los entrenamientos. O sea, era muy fuerte, era todo totalmente. Pacho, te iba a preguntar, hablábamos y dijiste algo hace un momento, Pacho, que estoy 100% de acuerdo contigo. Veo una similitud tuya con Iván en el aspecto de tener siempre desde muy joven la motivación de acercarse a los que saben. Vi una entrevista tuya en internet, Iván, y mencionas algo donde dices, yo de rookie profesional me metí al cuarto de los veteranos del equipo, de los que sabían. Menciona a unos venezolanos, Tomás Ibáñez, lo mencionas ahí. El Cocho Mendoza. Sí. El que está saltando en el Jumbo aquí. La foto de atrás. La foto, pero de cierta manera, Iván. Con bravos. Exacto. Percibo, Pacho, como que tenía esa motivación, esa curiosidad de voy a acercarme a los que saben, quiero como Darío, ¿verdad, Pacho? ¿Cómo percibes esa similitud? No, la verdad sí, muy grande. Al inicio yo lo dije, yo comparto mucho con Iván y sobre todo las ganas de aprender. Y por eso yo le auguro un éxito enorme como entrenador de Colombia. Sí, pero aparte de eso, yo lo asocio con algo muy importante. De pronto ustedes no lo han visto, no lo han pensado. Cuando Iván llega a Cali,
llega a la Escuela Nacional del Deporte y hay un profesor que se llama el profesor Todoró, búlgaro, flaquito, y uno dice, bueno, el profe Todoró tenía una metodología totalmente diferente a lo que nosotros hacíamos en Colombia. Realmente Todoró los inculcó a ellos una manera de entrenar, de aprender. Por eso ellos son unos entrenadores casi diferentes, aprendieron primero que nosotros la metodología del juego. Mire, Todoró, ahí hay jugadores, compañeros míos como Milena Orozco, Nelson Sáenz, el mismo Salomón Mosquera, que Iván los conoce y estudió con ellos, que ellos tienen una manera de aprender, que aprendieron diferente y adelantado a su época por el profesor Todoró. Nosotros cuando jugábamos con la escuela, Todoró era tan disciplinado que decía, el movimiento es este y lanza este. El que no lo hacía, pues se iba para el banco. Era tan disciplinado que estos jugadores, estos estudiantes, aprendieron de esa manera. Por eso la metodología de entreno, de enseñanza de ellos es diferente un poco a la de nosotros, que nosotros buscamos una manera como más... Pues aprendimos también, pero aprendimos un poquito más tarde. Por eso yo quiero preguntarle a Iván, la manera como él aprendió el básquet, la manera como lo aplica ahora y cómo lo ve hacia el futuro. Sí, mira, eso que dice Pacho es muy importante porque bueno, nosotros llegamos a la Escuela Nacional del Deporte y uno ahí recibe un choque grandísimo porque uno trae unos criterios pedagógicos, una manera de enseñanza totalmente distinta. Mira, yo tengo una anécdota. Nosotros estábamos jugando contra el equipo del Valle, yo llego con el equipo de Cartagena, jugamos el primer partido en Cali y me dice, Iván, tienes que presentarte a la Escuela Nacional del Deporte para que te vea el profesor Todoró, para ver si aplicas para la beca. En eso me ayudó un compañero que se llamaba Roque Martínez, que estudiaba en la escuela, claro, que jugó con Bolívar y ahora mismo es un gran entrenador. Y cuando yo llego a la escuela, Todoró me ve, salimos de un entreno con el equipo de la ciudad en el Evangelista Mora. El Evangelista Mora queda muy cerca de la Escuela Nacional del Deporte y nos vamos caminando y él está en una clase en la cancha y yo llego y él me queda mirando y lo primero que me dice es: salte de mi espacio. Sal de mi espacio. Y yo como, bueno, pero si él me está esperando y me saca. Entonces ahí me empieza a enseñar el respeto por el tiempo del entrenamiento, por el tiempo de la enseñanza. Y me hizo esperar una hora y después me recibe y me dice así: ¿tú quién eres? A sabiendas que ya él me estaba esperando. Yo le digo: no, profe, soy Iván García. Y después me dice: yo sé quién eres, pero... Como estaba enseñándote, una lección, sí. Desde ahí ya me estaba diciendo pedagogía. Claro. Entonces me dice: ¿por qué te presentas así con ropa de entrenamiento? Debías venir a presentarte, yo te vengo a ver, tú no vienes a entrenar. O sea, me empieza a cambiar todo y ahí es que uno empieza a decir: esto es otro contexto, esto es otra idea. Tengo otra anécdota de la que él me cambia. Yo me quedo allí en Cali y tengo la primera clase, era a las 7 de la mañana y amanece lloviendo. En Cartagena amanece lloviendo en esa época y nadie hacía nada. Y yo veo que amanece lloviendo y me quedo acostado. Y a las 7:01 me están tocando la puerta. Y me dice: ¿sabía que eras un vago? Venga a clase, levántese. Y yo decía: bueno, pero ¿qué tantas cosas están pasando? Y desde allí él nos empieza a inculcar el respeto por los tiempos de trabajo, por la enseñanza. Y ahí uno dice: o sea, esto es otra cosa. Un nuevo concepto, claro. Un nuevo concepto, nuevas tendencias de aprendizaje. Y yo siempre tengo algo muy que siempre digo:
yo no fui del profesor Iván Todorov el alumno 5. La calificación era de 1 a 5. Yo era un 2-3 en calificación. Pero era porque mi aprendizaje era muy kinestésico y él en ese entonces era muy teórico. Entonces él a mí me decía, el drible es un modo ofensivo mediante el cual se le permite al jugador ofensivo desplazarse. Era una teoría por el terreno de juego, era una cosa. Y yo le decía, coach, no, profe, yo eso me lo aprendo en la tarde que entrenamos. Claro. Donde yo veía el concepto y lo podía comparar. Entonces él nos explicaba, no, pero así no vas a poder aprobar mi materia, vas a tener problemas para aprobar. Pero ahí uno entiende qué era lo que él como docente buscaba, y formar entrenadores, y a mí, que siempre luché en contra de eso, pude entender con el tiempo que el camino pedagógico que se requería para poder construir una filosofía propia como entrenador. Claro. Y allí empiezo ya a buscar algo que se llama, yo lo aprendí en una conferencia de pedagogía, que se llamaba la teoría de lo obvio, o se llama la teoría de lo obvio. La teoría de lo obvio tiene cuatro pasos fundamentales. En cualquier cosa que uno emprenda, elige al mejor. Luego aprende del mejor. Luego iguala al mejor y después supéralo. Y con ese simple principio empecé a anclar cosas de trabajo. Yo tengo una anécdota que les voy a contar que es tremenda. A mí me invitan a dirigir una selección Colombia sub-17 en un torneo en Chile. Yo voy con el equipo de Colombia y veo, cuando estamos en el comedor, veo al equipo de Uruguay, cuyo head coach era Rubén Magnano. Y yo decía, Rubén Magnano para mí es un gran referente. Yo tengo que ver cómo hablo con Rubén Magnano. ¿Qué me dice Rubén Magnano? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me puede contar? Y yo todos los días veía las horas en que Uruguay comía, porque él era head coach en jefe de todas las selecciones Uruguay. Ya había salido de Argentina y estaba siendo head coach de las selecciones Uruguay. Y en un momento él me ve y me dice, ven acá. Me dice, sé que quieres hablar conmigo. Y yo le digo, claro, qué pena, quería hablar con usted. Y iba a jugar Uruguay contra Venezuela. Y él me dice, vete en el bus conmigo y siéntate a mi lado y hablamos un poco de básquetbol. Y les voy a comentar esto porque esto cambió mi filosofía de prepararme para el deporte y para el baloncesto. Él me dice, te voy a decir algo antes que me lo preguntes. Lo primero que te voy a decir es que tú no deberías estar aquí. Y yo ¿cómo así? Se me inventó. Sí, me dice, tú no deberías estar dirigiendo una selección Colombia sub-17. Deberías haber empezado con un U13. Me dice, los entrenadores de los equipos competitivos que están aquí, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, todos llevan más de 4 torneos internacionales dirigiendo. Y tú estás aquí sin un asistente técnico y es el primer torneo internacional que vas a dirigir. Y la mayoría de tus jugadores es primer torneo que vienen en un U17. Solo tienes 3. A mí me sorprende primero que él supiera todo eso. O sea, ¿cómo lo sabían? Ya habían hecho un scouting, habían hecho todo. Yo no tenía ni idea de cómo enfrentar todo eso. Entonces, cuando él me empieza a decir eso, me dice, ¿me estás entendiendo? Pues yo le digo, pues estoy recibiendo ese choque de información y empiezo a decir, caramba. Él me dice, mira, si hubieras estado en el U13, luego hubieras estado en el U15
ya sabes a lo que te vas a enfrentar acá. Ahora mismo no lo sabes. Wow. Tremenda historia, man. Claro. Mucha honestidad. Y ahí yo digo, o sea, yeah. claro, pero una honestidad para mejorar. Claro, con buenas intenciones. Con buenas intenciones. Total, y eso a mí me cambió el cassette en lo que debía pensar, y de verdad ya yo decía así, caramba, yo qué hago aquí sin haber tenido una experiencia previa, sin haber estado, y a partir de allí yo me dedico y digo, debo estudiar siempre el juego, debo respetar los rivales, debo respetar las competencias, debo analizarlas, debo investigarlas antes de llegar a algún lado, porque si no, me va a pasar lo que me está pasando allí. Y de hecho, jugamos el primer partido con Argentina, nos ganaron por más de 30, luego el segundo juego con Uruguay, la misma historia, luego el juego con Venezuela, la misma historia, quedamos eliminados, pero yo recibo una lección que dije, cuando esta oportunidad se vuelva a presentar, no me va a recibir de esta manera. Y desde ahí yo regreso a Colombia y es a estudiar el juego. Claro. A estudiarlo de gran manera. Una motivación para seguir estudiando. Pero mira una cosa, Iván, que esto se refleja mucho en la forma que tú practicas, como cuando estás entrenando, cuando tienes tus grupos, en todos los niveles, porque sabemos del trabajo que estás haciendo allí en Bolívar con los jugadores jóvenes. También cuando estuviste en San Andrés y ganas este gran título, algo histórico para el país. Lo que pasa es que, Iván, esas comparaciones que tenías tú con el cubano allá en Cali y con el entrenador que acabas de mencionar cambiaron tu vida, pero igual manera, tú, sin darte cuenta, debe haber cientos de personas que con una conversación cambiaste también. Y mira algo interesante en San Andrés, Pedro. Una cuestión en San Andrés, Pedro, es que cuando Iván está con el equipo, tiene un método y introduce al equipo algo que de pronto no se usaba mucho aquí en Colombia. Tiene la ayuda de, no sé, mencionas que no fue un asistente tuyo, Matías Gisarelli, creo se llamaba. Gisarelli, sí, claro. Gisarelli. Y Pedro... De él tengo mucho que hablar. Exacto. Y Pedrito, un concepto totalmente nuevo, ¿no, Pedro? Porque, digamos, no se veía mucho en otros equipos eso, Pedro. Sí, realmente cuando Iván va a San Andrés, un reto duro, porque estás dirigiendo la isla, eso es otro cuento. Eso es totalmente diferente a cualquier otra parte del país. Yo tengo historias grandísimas en San Andrés. Porque allá la gente vive el baloncesto desde otro punto de vista totalmente diferente. Yo tengo la ventaja, Pedro, Pacho, Pedrito, tengo la ventaja de que antes de yo dirigir San Andrés, ya yo había estado en el equipo en todos los roles. O sea, yo en San Andrés fui delegado del equipo. Después fui asistente técnico, asistente 3. Después fui analista de video del equipo. Y después de allí, me dice el dueño y el gerente Nelson Sanz, y me dice, hey Iván, nosotros creemos que tú conoces la génesis del equipo de la isla. Queremos que la dirija. Y de verdad, en las 3-4 temporadas que pude ver esa génesis del equipo de San Andrés, pude entender los factores de quiebre que tenía el equipo, que a pesar de tener muchas veces buena nómina, de tener un buen staff técnico, no se generaba la sinergia necesaria para poder alcanzar en el equipo de la isla el performance del grupo. Y a partir de allí yo me baso en eso. O sea, cuando a mí me invitan a dirigir la primera temporada, ya yo sabía que el principal problema que tenía el equipo de la isla era que siempre tenía una ruptura interna. Una ruptura que se daba mucho por intereses comunes de jugadores, de staff. Entonces lo primero que yo hago es
intentar minimizar, no decir que acabar, pero sí minimizar los factores que generaban esa ruptura. Pero yo quiero hacer un paréntesis ahí, Iván. Pues tú lo acabas de decir y nosotros lo venimos analizando muchísimos años. San Andrés tenía unas estrellas espectaculares, uno de los mejores jugadores, y ellos nunca habían contratado entrenadores del interior porque realmente no podían dominar ese equipo. Pero con entrenadores criollos también se presentaba esa ruptura, no ganaba. Total. Cuando tú dices minimizar, esta minimización es que verdaderamente es un tesoro para el resto de entrenadores. Mira, qué pena la interrupción. Dale, tranquilo, Pacho. Mire, yo en eso tengo, como les decía, que siempre me basaba en teorías que habían sido exitosas. Yo converso mucho con Tomás Díaz. Tomás es un gran amigo. y Tomás viene ganando la liga, viene ganándola y Tomás me dice, hey, Iván, te vas para la isla, eso es duro allá. Y lo primero que me dice Tomás es, para poder lograr que ese equipo comulgue, no te bases en lo táctico, o sea, eso no es lo importante. Lo importante es lograr un buen camerino. Primero logra un buen camerino y eso va a empezar a andar. De hecho, en el primer torneo que yo dirijo, que quedamos subcampeones, yo juego la final contra Tomás. Y Tomás y yo hablábamos constantemente, nos reíamos y Tomás me decía, no te sientas mal, la gente te va a tirar, la gente te va a hablar, pero mantente en que el equipo no se rompa, Y allí hubo algunas rupturas, pero se pudieron minimizar y corregir. Pero ya cuando me ratifican para la siguiente temporada, ya yo entiendo a partir de allí, porque nosotros perdemos esa primera final que yo dirijo, o sea, debutando y enseguida dirigir la primera final, nosotros perdimos 3-0. Yo me quería morir de la pena, de todo lo que sentía, pero recibo una mano muy fuerte del dueño del equipo, que es una excelente persona, apasionado del baloncesto, que se llama Jim Howard, y del gerente, que es un gran amigo, que es Nelson San, y me dice, no, vamos para la siguiente. Y yo les digo, miren, si vamos a la siguiente, vamos a madrugar a trabajar. O sea, cuando yo analizaba mucho, yo les pongo un ejemplo. Yo analicé mucho la pretemporada que hizo el coach Bernardo González cuando dirigió Cúcuta. Hizo una pretemporada de casi mes y medio, que acá en Colombia no es habitual hacerla. Nadie la hace. Claro, y Pedro, que trabajó con Bernardo en Sabio, ¿cierto? Sabemos lo intenso que es Bernardo en sus pretemporadas. Pero cuando Bernardo hace esa pretemporada con Cúcuta, él llega al torneo, era una burbuja en Cali, y en los 10 primeros juegos su equipo estaba muy arriba. Y al estar arriba, de inmediato ya se mete en los primeros lugares. Después, cuando todos los equipos se ajustan y se empiezan a nivelar, ya tú tienes 10 juegos con un score de juegos ganados y perdidos muy favorable. Entonces yo decía, una de las claves es madrugar. Y yo empiezo en esa temporada, la primera reunión de staff la tengo el 10 de enero. Aún no sabíamos cuándo iba a empezar, y ya el 10 de enero ya habíamos empezado la primera reunión de staff. Y allí yo le digo a los dueños, le digo, miren, hay una persona con la que yo trabajo que se llama Matías Guisarelli. Él es un miembro del equipo de Bahía Basket, trabaja con Bahía Basket,
con Pepe Sánchez en Bahía, y yo trabajé con él en Cafeteros, y pude ver una manera muy diferente de afrontar el básquet desde el orden, desde tener redactado un proceso para comprar el agua, como un proceso para calentar, como un proceso para abordar un jugador americano o un jugador nacional. Y cuando hay un orden establecido, tú empiezas a entender que empiezas a minimizar errores. Y al minimizar errores, estás siempre avanzando. Claro. Entonces lo vinculamos y empezamos las reuniones de staff y todo estaba debidamente planificado. O sea, nosotros no hacíamos nada que no estuviera ordenado y que no se planeara de 3 formas, que eso era lo más importante. Planificábamos la manera ideal en que se dieran las cosas, la manera en donde las cosas nos salieran medianamente bien y la manera en que las cosas nos salieran mal. Así planeábamos los juegos, así planeábamos los entrenamientos, así planeábamos un viaje. O sea, nosotros llevábamos un orden en todo. Nosotros teníamos un orden de cómo cambiábamos el equipo. Si empezábamos con un score de 10 arriba, 10 abajo. O sea, nosotros teníamos un orden preparado. Por eso, sí, total. Y eso se llama metodologías ágiles de trabajo. Y a partir de allí empiezo a entender los grandes frutos que eso nos da. Porque es que eso da grandes frutos, porque yo ahora hago mucho análisis de esos juegos que tuvimos. O sea, yo analizo los errores que tuve dirigiendo, en los timeouts que no decía de manera correcta. Y siempre me observo muy tranquilo, pero la tranquilidad estaba en la planificación que teníamos. Ya estabas preparado para Tenía llegar. un coach que se llamaba Manuel Hussein, que también era todo planificado, y tengo una anécdota tan grande con él, o sea, y le debo tanto en el aprendizaje. Él me dice estas palabras, me dice: Iván, ya yo sentía que en la pretemporada no dormía, o sea, porque nosotros terminábamos entrenamiento, hacíamos entrenamiento en la mañana y ya yo le tenía que tener video y análisis del entrenamiento en la tarde. Hacíamos entrenamiento en la noche y ya yo en el desayuno le tenía que tener video e informe del entrenamiento. Y ya yo sentía que no dormía. Y él me dice, Iván, aprovecha que estás durmiendo ahora, porque ahora que empiece la temporada no vas a dormir. O sea, yo decía, ¿esto qué es? Pero yo siempre estaba en positivo. O sea, yo decía, bueno, lo asumo. Y de hecho era así. O sea, nosotros terminamos un juego en la burbuja esa de Cali a las 10 de la noche y yo tenía que tenerle ya el juego a las 11. Estábamos encerrados viendo el juego. Ahí. Y él haciéndome tomar nota de todos los cortes que tenía que hacer. Y terminábamos 1:30, 2 de la mañana. Y él me decía, te espero en mi habitación a las 7 de la mañana para que me muestres todo el trabajo que hiciste. Y o sea, yo salía de la habitación de él a las 2 de la mañana y iba a hacer video desde las 2 hasta las 5 o 6 de la mañana. Dormía 40 minutos, 1 hora, y ya tenía que estar con todo allí editado y se lo tenía que tener presentado. Así es. Entonces, así es. Increíble, ¿no? Ese régimen, sí, ese régimen lo empieza uno a ver el juego de otra manera. Claro. Y adicional a eso estaba que muchas veces le presentaba algo que no coincidía con lo que él me decía y yo no desayunaba. Me decía, es que tenemos video a las 10, necesito que lo tengas listo y me lo tienes que mostrar a las 9. Y yo, o sea, era
Una rutina fuertísima. Un vaivén, una rutina fuerte, pero sí, al final eso lo forma uno. Yo siempre decía, esto lo cojo en positivo. Aprender, porque cuando de esto recibo un gran aprendizaje, esto me está formando es a mí. Claro. Y eso ocurrió todo el tiempo. Claro, 100%. Yo tengo una pregunta desde tu perspectiva, tu conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros, que hemos jugado pues Selección Colombia muchas veces, casi en todas las categorías, cómo mejorar nuestro básquet a nivel internacional? Como tú decías anteriormente, los muchachos a veces se van a un suramericano y es la primera vez, de pronto no vuelven, van a otro torneo y también es primera vez. ¿Cómo poder hacer como un consecutivo para que nosotros podamos ir mejorando a nivel internacional nuestros jugadores? Normalmente en la época mía, y yo creo que aún sigue siendo, cogían el mejor de tal parte, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, los reuníamos 8 días, 20 días, íbamos a jugar. Entonces me parece que ese no es el método. ¿Qué piensas tú para nosotros mejorar nuestro básquet? No, mira, al respecto de eso hay mucha tela por cortar, muchísima tela por cortar. Lo primero es generar un plan correcto de detección y selección de talento. Eso es fundamental. O sea, poner nosotros un equipo que pueda identificar qué jugadores realmente son un talento atlético, un talento deportivo y un talento a desarrollar a futuro. Ese es el primer elemento. Yo ayer hablaba con alguien y yo le decía, por lo menos yo estoy viendo ahora lo que pasa en mi ciudad, que creo que pasa en muchas ciudades ahora mismo. Yo le decía, en mi ciudad, en estos momentos, quienes están jugando el baloncesto son los chicos que hacen parte de los clubes. Y los clubes deportivos en mi ciudad, no sé en las demás, pero en mi ciudad, no están llamados a ser los surtidores mayoritarios del talento de las selecciones departamentales. Porque el objeto de los clubes deportivos no es formar jugadores, no es detectar talento. El objeto de los clubes deportivos, en su gran mayoría, es que un chico pueda llegar al club, pague una mensualidad, nosotros le enseñamos a jugar baloncesto, pero no detectamos talento. Sí, ahí llega el gordito, el flaquito, todos llegan y van a hacer baloncesto. En mi ciudad, ahora mismo, solo los clubes están surtiendo el talento para las selecciones departamentales. Por eso, ya partiendo de allí, en una ciudad con un gran biotipo atlético, con un fenotipo especial para desarrollarse en el juego, creo que estamos perdiendo la posibilidad de que puedan llegar verdaderos atletas. Totalmente, porque el niño que no tenga la capacidad económica para pagar y de pronto sea un talento, no va a poder hacer parte de esas selecciones. Exactamente. Y nosotros en los clubes muchas veces invitamos 2, 3 chicos y los ayudamos, pero no podemos ayudar a 20 o a 30. ¿Sí? Entonces, cuando eso no se da, y eso le compete es a los entes municipales y departamentales, aunque no sea su objeto misional, y más allá a las ligas, que ese sí debería ser su objeto. Si no se da eso, solo estamos recibiendo deportistas en este momento de una de las solas fuentes donde debería detectarse y captar talento, pero de las competencias no tanto, digamos departamentales, de ir a los municipios, a los territorios donde hay talla,
no estamos recibiendo o Claro. captando talento. Entonces, Iván. yo creo que ese problema puede estar pasando en muchos departamentos. Posible. No, pasa en mucho, casi en la mayoría. Lo que pasa es que cuando las ligas intentan hacer eso, con buena justificación o con mala justificación, empieza a haber un choque con los clubes. Entonces, porque los clubes ven que le están quitando la oportunidad y a sus niños. En algunos casos, los clubes no los mandan a la liga, les prohíben ir a las ligas, y entonces las ligas no pueden conformar ese equipo. Y cuando las ligas hacen ese trabajo, bloquean a los clubes. Entonces, no hay una comunicación. Eso es algo nuevo. Y entonces por eso se destruyen los procesos. Entonces la manera de encontrar una coherencia entre ligas, clubes, pienso que es la forma de mejorar la situación en el básquet colombiano. Sí, eso es importante, la sinergia entre entes, pero veamos que los clubes es solo uno de los miembros donde se puede captar talento. Pero digamos que allí se encuentra un porcentaje bajo. Pero el deporte escolar en estos momentos tampoco tiene una fuerza como la tenía antes, y eso obedece a problemas que hay de que, por lo menos en las instituciones educativas oficiales, no se contratan entrenadores deportivos. Entonces, al no contratar entrenadores, solo queda a la suerte de que en un colegio el docente de educación física le guste el baloncesto. Si en ese Mira, Iván, dale. Ahora estuve viendo el Intercolegiados aquí en Caldas. Yo lo estoy viendo también acá en Cartagena. Oíste, y llegó una profesora de sociales con el equipo del colegio a participar en el torneo. Ni idea ella de baloncesto, no les decía nada, solamente les aplaudía. Entonces eso aquí lleva a que nuestros muchachos se desarrollen de la mejor manera para desarrollar su juego y entender el juego. Ellos no van a entender, solamente van a algo recreativo para ellos. Cuando en ese momento ya es algo competitivo. Total, Pedro. Entonces, desde ahí venimos mal, desde ahí empezamos mal ya. Ha cambiado mucho todo, ¿no? Y eso, sí, mira. Entonces ya tenemos dos factores. Estoy hablando solo de un tema que es la detección y captación de talentos. Y viene el siguiente factor que donde podemos buscar talento. Ya tenemos los clubes, el deporte escolar, y viene el deporte ligado a lo que es los entes municipales y departamentales, que creo yo debería ser el fuerte de la captación de talento. Yo digo, de 12 chicos del escolar, que salgan 2, de los clubes que salgan 2 o 3, pero de la captación de talento, que es donde tú vas a buscar esos deportistas en los municipios y te los vas a traer para acá. En mi ciudad no existe. No sé en qué otro departamento pueda existir. Entonces, ya nada más partiendo de ese eje de la captación de talento, ya nos rompemos en la base. Y ahora hablemos de el mecanismo de competencia que tenemos a nivel nacional. Para nadie es un secreto que no podemos hablar de desarrollo si no intentamos cambiar el mecanismo de competencia. ¿En qué aspecto? No podemos tener a unos chicos entrenando durante todo un año para que en la competencia vayan a jugar una semana. Porque al final, en una competencia te puede ir bien, en esa semana tú puedes ir en la curva de rendimiento muy arriba y puedes en ese momento ganar. Y te van a decir eres exitoso. Pero en otro departamento con más talla, en ese momento ellos iban en la mitad de la curva
y perdiste, y te dicen, no fuiste exitoso. Pero es que es una semana de competencia. Lo que se debe intentar modificar es irnos por zonas, ¿sí? Zonas, y empezar a generar modelos de competencia donde un deportista pueda tener, antes de llegar a la fase, primero en la fase local, unos 30 o 40 juegos competitivos. Después en la fase regional, unos 20 juegos, y así ir aumentando el número de juegos competitivos, en donde al llegar a la última fase van a llegar realmente los equipos de mejor performance y los jugadores y los deportistas de mejor performance. Preparados. Y allí ya uno tiene la capacidad de detectar mucho más talento, porque en una sola semana de competencia tú solo observas 12 deportistas de una región. En una temporada planificada en una región, un departamento te va a tener el equipo élite o el equipo A, el equipo B o el equipo en desarrollo, el equipo base. O sea, mínimo te van a tener 3 equipos donde en vez de 12 están desarrollando otro equipo 24 y otro equipo 36. Y para hablar también con Iván, quería que, ¿qué piensas tú de cómo estamos con la selección Colombia mayores en el espectro suramericano, ¿no? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo crees que se han ido desarrollando nuestros jugadores y en qué nivel crees que vamos estando? Ok, bueno, evidentemente en este momento el equipo muestra un alza en lo que es la competencia a nivel internacional. También hay que tener muy claro que hay una buena generación. Tenemos jugadores que están compitiendo en el concierto internacional. O sea, pongamos por ejemplo en esta última ventana, los únicos 2 jugadores que estaban jugando o que estaban acá en Colombia, si no estoy mal, era Octavio Muñoz y Cárdenas, o no recuerdo si ya Cárdenas ya se había ido para Argentina, pero el resto de jugadores o estaba jugando fuera o iban a salir. En el caso de Romario, de Michael Jackson, de mismo Soren de Luque. Entonces eso genera una ventaja, porque son jugadores que tienen un conocimiento del contexto internacional. Claro. Ahora lo que viene es que debemos tener una generación de recambio que, aunque no esté en el concierto internacional, lo podamos acercar al contexto internacional. Eso es uno. Lo otro es, en la captación de talentos, poder buscar aquellos talentos que están o que son hijos de colombianos en Estados Unidos, como los hijos de Nelio, el hijo de Harvin que está aquí, pero está jugando en Estados Unidos. De hecho hay un proyecto que está liderado por el mismo coach Guillermo, por Tomás, de generar unos campamentos en los Estados Unidos ahora en el verano y poder mirar ese tipo de talento que ha nacido allá, que no podemos identificar o que no conocemos de primera mano, y vemos que ese es un modelo que ha venido utilizando República Dominicana, Puerto Rico, ¿sí? Inclusive México, y vemos que buenos resultados. Claro. Les ha dado buenos resultados. Entonces creemos que generando todos esos planes y pudiéndose dar la ejecución, podemos tener no solo una generación que compita, sino una generación de relevo que pueda ir mucho más arriba de esta que logró competir, sino una que pueda meternos en unos mundiales, que al final es lo que todos soñamos. No solo que ahora se hayan ganado unos juegos, que es lo que se ha logrado con selecciones que anteriormente no se había podido ganar.
yo creo que ya el paso y lo que se ha demostrado con lo que se ha venido haciendo es que con un orden, con una buena preparación, con unos buenos mecanismos adecuados para trabajar, vamos a tener una selección que puede estar compitiendo y estar en los primeros lugares y soñar, no solo soñar, aterrizar el sueño de ir a un mundial clasificándonos de manera directa. No que seamos sede como ocurrió en el 82, sino que ahora podamos ir y clasificar. Claro, entre los mejores. Exacto, exactamente, porque nosotros vemos de las selecciones que clasificaron de esta zona al último mundial, como lo fue México, Dominicana, Puerto Rico, Canadá. O sea, nosotros le ganamos a México en Chihuahua. Luego vinimos acá y nos dieron hasta con el balde del agua, bueno, miles de cosas. Con Puerto Rico, estuvimos con Puerto Rico, allá en Puerto Rico, muy cerca de obtener el juego. Y entonces nosotros vemos que no estamos distantes, pero no se nos da. Entonces, el por qué no se nos da, ya de eso tenemos un análisis. Necesitamos que converjan todos los puntos de desarrollo de ese análisis para poder lograr una mejora. Y claro, entre eso está la base también. Claro. La base. Y poder generar los cambios desde la base. Eso es un cúmulo de cosas que hacen que las cosas de pronto no sucedan. Pero esperemos que todo esto se dé para que podamos estar en un mundial, no como tú dices, solamente siendo anfitriones, sino que podamos clasificar un mundial que nos lleve a cualquier parte del mundo. Sí, exacto. Así exacto. Que y converger también, porque miren lo que está ocurriendo en femenino. El femenino también está muy cerca y para mí no es bueno solo hablar del masculino, lo conozco más porque es donde me desempeño, pero en el femenino también con esta misma caracterización de situaciones que se pueden mejorar, nos vamos a poner mucho más arriba de lo que estamos ahora. Claro. Bueno, mi pregunta para terminar y despedir, Iván, es que iba acerca sobre el desarrollo del básquet, las nuevas, los campamentos en Estados Unidos, pero una de las cosas o enseñanza que yo pude observar en el último partido de Colombia con Venezuela que ganamos en Medellín, el aspecto de camerino. Tú alguna vez, al principio de la entrevista nos dijiste que esto se gana con talento y con huevos. también se gana con motivación. Sí, sí. Morcho, en el camerino realmente nos dimos cuenta, los escritos que hace el profe Moreno como la última bala, lo que él escribe después del torneo del partido contra Venezuela en el camerino. Sí, sí. Entonces son cosas que, sí, dice que queremos ser uno de los equipos que nunca puedan olvidar. Olvida eso. Entonces son cosas motivacionales del profe Moreno que pues yo las viví, yo sé cómo es él. Entonces la pregunta es, los muchachos, ¿qué tanto lo perciben? ¿Qué tanto lo anima el profe Moreno a esa situación? Porque mira, de las cosas características y que me dejó muy, muy contento, muy feliz, fue la participación de Ibargüen y la de Roque. Esa gana, esa adrenalina, aunque ellos tienen un talento especial, pero esa gana, ese ánimo, no sé si será influenciado por esa motivación o porque Roque está jugando en su ciudad, no sé, Ibargüen, si es innato esas ganas. Entonces, ¿qué tanto puede motivar esa situación en el camerino? Lo que el profe le puede hablar, lo que tú le puedes hablar, lo que el profe Tomás ha vivido y le puedas hablar a estos muchachos. No, ahí se da algo importante, convergen muchos factores. La motivación de Ibargüen siempre va a estar. O sea, yo tengo una muy buena relación de amistad con Andrés. Yo digo, a la hora de escoger un equipo, Ibargüen y 11 más. Ese es mío, ese es el mío. Ese es de los míos, Ibargüen y 11 más. Y después coja Romario, porque son jugadores que tienen una muy buena motivación, tienen un reto personal y empiezan a trabajar para el equipo.
De lo que me pregunta respecto a la motivación, hay algo muy importante que nosotros empezamos a hacer en Venezuela y va muy ligado a lo que hace el profe Guillermo. Yo tengo algo y algún día se los voy a mostrar. Yo tengo recopilado todos los escritos que hace el profe Guillermo Moreno previo a un juego. Yo los tengo recopilados, se los edito y se los envío, él mismo los tiene, porque todos tienen un muy buen contenido y tienen un mensaje de fondo muy importante. ¿Qué hicimos en Venezuela? Le manifestamos al profe, le decíamos, profe, tenemos que ir y trabajar con el aspecto de la neurolingüística. Siempre mandar mensajes en positivo desde cómo hemos ganado. Allí se generó un trabajo que se editaron todos aquellos aspectos positivos. Y mientras estaban los jugadores en los momentos de concentración, que eran desayunos, reuniones técnicas, reuniones de video, almuerzo y cena, en el televisor siempre estábamos colocando esas situaciones de donde Colombia obtiene victoria. Eso se lo empezamos a trabajar a ellos de manera no programada, sino que ellos estaban comiendo y lo estaban viendo. Como inconscientemente, que entiendan. Exactamente. Cuando llegamos a Medellín, después del juego de Venezuela, que no fue bueno, no fue un buen juego, no logramos a nivel motivacional lograr el objetivo, le preguntamos al profe, a Guillermo, y nos dijo, sigamos en la misma. Y empezamos a trabajar, y yo cogí todos los juegos que Colombia había ganado en los últimos años, desde el juego que se le ganó a Argentina en Cali, todos los juegos que se habían ganado, y mostramos cómo a nivel de números, con cuánto habíamos ganado y con cuánto perdíamos. Y empezamos a trabajar en el video del juego Venezuela, le dimos unos indicadores, y la motivación en ellos, que siempre había sido alta, volvió a ser alta, pero con confianza. Conciencia. Y tenían claro con qué números podíamos ganar el juego y con qué números perdíamos. Claro. O sea, nosotros siempre que ganamos a nivel internacional, habíamos anotado más de 75 y habíamos puesto al equipo en menos de 70. Con eso se había ganado, salvo en los juegos donde hubo overtime, que fue el juego con Brasil en Barranquilla y el juego con México en Chihuahua, que ahí se subió el promedio por el overtime. Y se empezó a creer en eso, y los jugadores empezaron a creer ellos mismos en que, basándonos en unos datos muy básicos, podíamos obtener un mejor resultado. Luego ya empezamos a trabajar el número de posesiones, cuánto estábamos anotando por posesión, ya todo lo demás. Pero en ese aspecto básico empezamos a mostrar cómo podíamos ganar. Y eso cayó muy bien. Mira que en ese juego con Venezuela, el cambio de actitud que ustedes observan fue muy positivo, pero fue una creencia de todos los jugadores y del staff en lo que el equipo podía hacer. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchachos, estamos ya por aquí llegando lastimosamente a la parte final de esta gran entrevista, una conversación muy especial con el profe Iván García. No hemos podido tocar muchísimos temas y de verdad que ha sido una conversación muy amena para seguir aprendiendo de baloncesto en todo aspecto. Iván, quería agradecerte muchísimo por tu tiempo. Sabemos que estás siempre muy ocupado con tus escuelas, en todos los eventos que estás, y de todas maneras ojalá que siga avanzando todo de la forma como tú lo estás analizando, como la visión que tienes de baloncesto, que siga avanzando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pachito, Pedro, no sé, de pronto ya para despedir a Iván, despidámoslo y le agradecemos por la participación. Sí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
y esperemos verlo muy pronto. Lo más seguro, no sé si va para San Andrés o va para Armenia. Uno de los dos es. Pero entonces sí, muchas gracias, Iván, por aceptar la invitación y estamos muy agradecidos. Todos los éxitos. A ustedes mil gracias. Pues le digo mi admiración y respeto para ustedes por las personas que siempre han sido, la trayectoria que han tenido en el baloncesto. Para mí es un orgullo poder conversar con ustedes de baloncesto. Estar este domingo, este día aquí, hablando de baloncesto es algo que me llena de mucho orgullo, de verdad muy satisfecho. Y bueno, siempre que requieran, aquí voy a estar dispuesto para ustedes. Bueno, muchas gracias, Iván, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir. Realmente fue una charla muy amena, hablando de baloncesto, del antes, el futuro, el presente y el futuro del baloncesto colombiano. Esperemos que todo esto que hablamos aquí algún momento podamos disfrutar y nos dé Dios vida para poderlo ver. Así que muchas gracias, Iván, y muchos éxitos en lo que viene en esta liga profesional. Esperemos que estés dentro de los equipos que estén triunfando y que lleguen a los mejores logros en el básquet colombiano. Amén, amén, amén. Claro que sí. Bueno, Iván, muchas gracias, y a ustedes, muchachos, gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el próximo episodio. Vamos a continuar hablando de baloncesto y con invitados muy especiales. Que disfruten, que tengan un genial día para todos. Muchas gracias por acompañarnos, muchachos. Que estén muy bien. Hasta luego. Running,